Entonces ahí se comprueba, jóvenes, que el quechua no es del Cusco. Pero tú dirías a un cusqueño que el quechua no es del Cusco, igual te pega, ¿no? Entonces, jóvenes, estas son las realidades, ¿no? Los incas migraron hacia el Cusco, jóvenes. Entonces los incas, jóvenes, eran una pequeña etnia que migró. ¿Qué es una etnia? Un pueblo. Un pequeño pueblo, jóvenes, conformado por 10 ayllus. ¿Qué es un ayllu, jóvenes? Ayllu significa familia extensa, si te preguntan en quechua, ¿no? ¿Qué significa ayllu? Ayllu significa en quechua familia extensa, o sea, gran familia. Si te preguntan, jóvenes, significa gran familia, jóvenes. Eso significa ayllu, gran familia, que son de 100 personas a más. Entonces los incas migraron hacia el Cusco, jóvenes. Entonces se dice, jóvenes, que los incas en su etapa inicial, ¿en qué periodo, según John Rowe, se ubicaban los incas en su etapa inicial? No me vayas a decir, jóvenes, que es horizonte, porque cuando yo te dije Chapalamona de la tía Guachichita, Tahuantinsuyo se ubicaba en el horizonte tardío. Pero Tahuantinsuyo, cuando ya formó un gran imperio. Pero en su primera etapa, los incas, ¿dónde se ubicaron? Al costado del horizonte tardío, ¿quién estaba? Jóvenes, te dije, estaba el intermedio. Nos preguntan, el intermedio tardío. ¿Ya, jóvenes? Va a ser el intermedio tardío. Y tú me preguntarás, profesor, el intermedio tardío, ¿cuándo acaba, jóvenes? Acaba, jóvenes. No, si te preguntan, en el año de 1438. ¿Qué siglo es 1438? Siglo XV. Ya, si te preguntan, 1438 es siglo XV, jóvenes. Luego, jóvenes, se va a cambiar el siguiente periodo. ¿Por qué, jóvenes? Hay que entender eso, jóvenes. ¿Ya? Que en 1538 recién va a cambiar ¿a qué periodo? Al periodo, jóvenes, de horizonte tardío. Porque, jóvenes, según John Rowe, un horizonte es la etapa más extensa, ¿no? Donde la cultura se extiende, se expanden. Son culturas grandes, panandinas. Y los incas es una cultura expansiva, panandina. ¿Y desde qué año se va a expandir, jóvenes? Desde 1438, jóvenes. Cuando los incas, jóvenes, luchan, jóvenes, con un pueblo guerrero. ¿Cuál es ese pueblo guerrero, jóvenes? Los incas, jóvenes, se enfrentan contra los chancas. ¿Quién vence, jóvenes? Los incas, claro. Porque si no, yo le hubiera puesto los chancas. ¿Quiénes vencen? Los incas, jóvenes. ¿Lideradas por quién? Jóvenes. Tú me dirás, profesor, lideradas por Pachacútec. Pero yo te digo, jóvenes, no me digas Pachacútec. Dime su nombre completo, verdadero. Se llamó, jóvenes, Cusi Yupanqui. Después de vencer a los chancas, jóvenes, se va a hacer llamar Pachacútec. Y eso, jóvenes, que los chancas, ¿no? Se agravió, jóvenes, el problema de los chancas con su padre Huiracocha. Pero el cobarde de Huiracocha con su hijo Urco, que él decía que el heredero, se fueron y lo dejaron solo a Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui, jóvenes, tuvo que formar el ejército y hubo etnias que lo apoyaron, por eso vencieron. La leyenda cuenta que él puso ponchos a las piedras y cobraron vida y lo apoyaron. No fue, jóvenes, esas son leyendas. Tú tienes que interpretar las leyendas. Cuando tú interpretas las leyendas, te das cuenta que esas piedras que cobraron vida eran pueblos que apoyaron a Pachacútec, ¿no? A Cusi Yupanqui. Entonces, ¿cómo se llama la batalla entre los chancas, jóvenes, contra los incas? Se llama la batalla de Yaguarpampa. Si te preguntan, jóvenes, en 1438 se dio la batalla de Yaguarpampa, jóvenes, donde Cusi Yupanqui vence a los chancas, al líder de los chancas. ¿Quiénes son los líderes de los chancas? Tomay Huaraca y Asto Huaraca, jóvenes. Ellos habían traído, jóvenes, a su líder momificado. ¿Cómo se llama la momia andina? A su Malqui, a Uscovilca, momificado, jóvenes.
Pero ¿qué hicieron los incas? Se le arrebataron su Malqui. Entonces ellos se sintieron desprotegidos y ahí comenzaron los incas a atacarlos mentalmente y atacarlos militarmente. Y por eso, jóvenes, los incas pudieron vencer. Esos jóvenes de cargar en procesión a su líder vienen de costumbres americanas, no vienen de Europa. Por eso, jóvenes, el Señor de los Milagros viene de la costumbre de cargar a las Malquis, por si acaso. Tú no vas a ver procesiones en Europa, no existe. Las procesiones existen acá solo en América, por si acaso. Entonces, jóvenes, ya sabes, ¿no? Vencen a los chancas. ¿De dónde son los chancas? Del río Pampas, ¿no? De Andahuaylas a Purímac, y se van a expandir por toda la Sierra Central, llegando hasta Ayacucho y hasta Huancavelica. Ya, si te preguntan, los jóvenes, los chancas también se expanden, porque ellos tenían la misma idea que los incas, de expandirse. Pero los incas vencen, jóvenes, al mando de Cusi Yupanqui. Y desde aquí, jóvenes, los incas, ¿qué crean? El Tahuantinsuyo, jóvenes. Creen el Tahuantinsuyo, por eso pertenecen desde ahora al horizonte tardío. Y comienza, jóvenes, ¿qué etapa? La etapa del imperio. Pero, jóvenes, aquí está por pedazos, ¿no? Si te habrás dado cuenta. Si te preguntan, jóvenes, el primer periodo, jóvenes, de los incas, se le conoce, jóvenes, como el periodo mítico o legendario. ¿Por qué mítico o legendario? Porque se van a hacer leyendas, como la leyenda de Manco Cápac y Mamaollo, ¿no? O sea, es algo mítico. Se dice, jóvenes, que los incas se alianzan con otros pueblos. A esa etapa, jóvenes, se le conoce como la etapa de la Confederación Cusqueña. Porque es la etapa donde los incas se alian con otros pueblos. ¿Con qué inca se inicia la Confederación Cusqueña? Con el inca Yoque Yupanqui. Ya si te preguntan, con el inca Yoque Yupanqui. Y, jóvenes, va a acabar cuando Cusi Yupanqui, jóvenes, vence a los chancas y se expanda. Él crea, jóvenes, el Tahuantinsuyo, las 4 regiones del sol. Y crea, jóvenes, el inicio del imperio inca, jóvenes. La fase de expansión de los incas. Pero, jóvenes, la fase del imperio, jóvenes, acaba ¿con qué? Con la muerte del inca que produjo, jóvenes, la máxima expansión del Tahuantinsuyo. La máxima expansión del Tahuantinsuyo lo produjo ¿quién, jóvenes? La muerte del inca Huayna Cápac, jóvenes. Huayna Cápac muere y, jóvenes, se pone fin, jóvenes, al imperio, porque decae. Acuérdense, jóvenes, que Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac se conocen como los incas imperiales. Pero Huayna Cápac, jóvenes, muere por una extraña enfermedad traída por los españoles, aunque nuevas investigaciones mencionan que fue envenenado por un curaca, un jefe étnico de la tribu de los Chachapoyas, en Amazonas, por si acaso. Es las nuevas investigaciones, pero tradicionalmente se dice que le atacó una enfermedad traída por los españoles. Hasta el momento, jóvenes, hay que creer en esa versión, porque las nuevas actualizaciones están dando hipótesis todavía, que se están estudiando. ¿Ya? Si más adelante se dan, ya sabes por qué, ¿no? ¿Y quién te la dijo? Yo te di la primera información, ¿no? Es mi carrera, por joven, de historiador, me tengo que actualizar. Entonces, jóvenes, desde la muerte de Huayna Cápac se inicia otra etapa de los incas. Se inicia la etapa se le conoce, jóvenes, como la etapa ¿cómo se le conoce esa etapa? De la decadencia. La crisis del imperio, jóvenes. Y esto, jóvenes, acaba con la captura del Inca Atahualpa, que te dije hace un momento, por Francisco Pizarro, jóvenes. Ahora, jóvenes, pasemos rápidamente, porque ya hemos respondido, jóvenes, las 3 preguntas, ¿no? ¿Cuál es el origen de los incas? ¿En qué año surgen? ¿Y cómo llegaron a ser un imperio? Ahora, jóvenes, pasemos a la Cápac Kuna. ¿Qué es la Cápac Kuna, jóvenes? La palabra Cápac en quechua, jóvenes, significa varios significados. Cápac, jóvenes, puede significar orgulloso, puede significar poderoso, o puede significar gobernante.